aproximadamente. Siempre Para es mí interesante, para mí como también usted es un dice, gusto. hacer pedagogía política. Así es. Creo que es Para la mí también es un importancia gusto. que tiene, ¿no? Sí, así es, así es. Hoy estamos acá, queremos conversar temas del acontecer nacional. Eh, para nosotros es muy importante tocar el tema del derecho político del voto migrante y poder darle explicación al país sobre este tema que nos compete a todos. Bueno, ese es un tema muy interesante que quiero tocar en profundidad. Y bueno, y antes de entrarnos allí en esas aguas profundas, quiero preguntarte acerca de la posición de UPP 89 sobre las sanciones. Se dice, bueno, un alivio, no sé si esa es la palabra correcta, no, el levantamiento de las sanciones. Pero en ese contexto, ¿qué puede venir para Venezuela y qué significado tiene en este momento donde se habla de una recuperación, ¿no? Bueno, nosotros primero hemos dicho de que las medidas unilaterales de cualquier país con respecto a un Estado soberano para incidir en la toma de las decisiones de ese país es algo que es violatorio del derecho internacional. Eso lo hemos dejado claro nosotros siempre. Ahora bien, las sanciones que por parte de la oficina o del Departamento de Estado se hagan a cuentas personales en donde se están investigando que esos dineros son producto del blanqueamiento de capitales o del lavado de dinero, eso debe de investigarse, dado a que la institucionalidad pública o de administración de justicia del Estado venezolano tiene debilidad con respecto a eso. Tiene debilidad con respecto, digamos, a señalar sanciones en ese sentido. Esperemos, evidentemente, las sanciones unilaterales que se enmarcan en el decreto de Obama del 2014, porque ese es el antecedente jurídico que se tiene internacionalmente, han afectado han afectado a Venezuela en su posibilidad de transar con otras economías, ¿no? De transar comercialmente. El caso de PDVSA, por ejemplo, ¿no? Claro, el caso de Me decía en estos PDVSA. días un experto, me decía, bueno, es que parece fácil, pero es muy grave el daño que se le ha hecho a la industria petrolera venezolana desde las sanciones. Estuvimos conversando un rato y reflexionamos acerca de los aditivos, el impacto que tiene en el mercado internacional Venezuela y esto sobre la población. Por ejemplo, nos pusieron a hacer cola, ¿no? Por combustible. Pero además, eso lo comentaba yo con una experta en Colombia durante el recorrido de la investigación sobre la migración, y ella decía, era una experta europea, ella decía, no, es necesario más sanciones. Y yo le decía, no, no es necesario más sanciones, porque además es una política, y bueno, y el tiempo dio la razón, es una política errada por parte de la política exterior de los Estados Unidos. Bueno, el caso de Cuba, por ejemplo, A ¿no? eso iba, en Sí. Cuba no le ha dado resultados, más bien le ha dado argumentación para la consolidación del gobierno cubano. O el caso de Rusia ahora por la guerra. Claro. Rusia no ha detenido su ofensiva, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sí tenemos que nosotros evaluar y decir claramente? Hay sanciones personales que deben de revisarse. O sea, hay delitos que se han cometido con el lavado de dinero, con el blanqueamiento de capitales de la corrupción extraídos del erario público venezolano, que eso hay que investigarlo y debe haber justicia con respecto a eso. ¿Y cree que las autoridades nacionales, la Fiscalía, el Ministerio Público, ha sido tibio en cuanto a esa firmeza que se debe tener en contra de la corrupción? Sí, claro que ha sido tibio, ha sido tibio. La evidencia es que en este país los más conservadores dicen que se perdieron 300.000 millones de dólares y nadie da respuesta por eso. No, O sea, una investigación de oficio, ¿no? Mira, vamos a investigar claro, este caso que se y denuncia. eso se denunció hace 10 años, Claro. o sea, no es que se está denunciando, se denunció ya casi una década. Y hay denuncias todo el tiempo de corrupción y los trabajadores denuncian todo el tiempo actos de corrupción en cada una de las instituciones del Estado y de las empresas básicas del país y no hay una revisión exhaustiva. Mucho se habla de 2024, pero estamos en 2022. Y bueno, hay un camino que hacer. Las organizaciones políticas tienen tareas pendientes, tienen que organizarse, definir los criterios, definir la unidad, por ejemplo, de sus candidaturas. ¿Cómo ve este camino electoral? Bueno, la Unidad Política Popular 89 le ha hecho un planteamiento a los venezolanos de una propuesta para el campo popular, de hoja de ruta para el campo popular que le hemos llamado la consulta país. ¿Qué nos planteamos con esto? Nosotros hemos planteado 5 puntos concretos. 1, convocar al liderazgo del país que realmente ame este país
a firmar un pacto ético por la República. Porque nosotros creemos de que el problema de fondo en este país es un problema ético, es un problema, el pueblo venezolano está reclamando de los actores políticos la verdad, la honestidad. Probidad. ¿No? Probidad ética. Entonces ese es el primer elemento. El segundo elemento es que todo el liderazgo venezolano que hacemos vida en el pluralismo y que nos enfrentamos a esta nefasta administración, deberíamos de ponernos de acuerdo con respecto a la conformación de una comisión de facilitadores garantes del proceso de primarias. Bueno, ya la UCAP se ofreció a ayudar en ese proceso, Súmate también se ofreció a ayudar en ese proceso. Hay que avanzar en ponernos de acuerdo con respecto a cuáles son los perfiles de las personas que deberían de ir conformando esa comisión. Un tercer punto es que la consulta país, y por eso le llamamos consulta país, no debe de ser un mero hecho electoral, o sea, no es una meras primarias, no, debería de ser un acto de pedagogía política, un amplio proceso de pedagogía política, en donde todos los paradigmas de pensamiento, en donde todas las ideas recorran el país, vayan al encuentro con la gente, tengan la valentía de darle la cara a la gente, los actores políticos, y empiecen junto con la gente a construir las propuestas de país que nosotros necesitamos construir para de una vez por todas entrar al siglo XXI. Un cuarto punto es que nosotros, hay un debate de que si las acompaña el Consejo Nacional Electoral, que si las acompaña Súmate. María Corina dice que no, por ejemplo. No tenemos el CNE aquí en este paquete. Nosotros decimos que que es tiempo de ser versátiles, que los tiempos demandan del activismo político versatilidad. Hoy tenemos, las últimas cifras estiman de 7.3 millones de venezolanos afuera. Se estima que el 20% del padrón electoral de Venezuela, del REP, está afuera. O sea, tenemos 4 millones de electores afuera. Bueno, esos electores tienen derecho a participar en la toma de decisión sobre el destino de la nación. ¿Cómo lograrlo con la declaración del rector del CNE que generó, digamos, revuelo y que puso sobre la mesa nuevamente este tema de votar en el exterior para elegir desde afuera a los representantes venezolanos? Vamos a la pausa y respondemos cuando regresemos. Nos acompaña en entrevista Emilio Useche, coordinador nacional adjunto de UPP 89, Unidad Política Popular. Es politólogo y analizamos el contexto que vive Venezuela en este momento de cara al 2024 y qué vamos a hacer para que todos los venezolanos, como establece la ley, la Constitución, puedan ejercer su derecho al voto y a la participación política. 89. Emilio, hablábamos del voto migrante. Qué locura esto de poder votar en el exterior. Me voy del país porque la cosa no está buena, llego a otro país, de paso que me humillan, me maltratan y me rechazan, no tengo trabajo, no tengo papeles y hay una elección en mi país y no puedo votar, aunque la Constitución dice que sí. Pero ¿Cómo lo ve usted? Pero además un dato, quiero agregarle un dato a eso. Partiendo de los datos de la UCAP, de la ENCOVI del 2021, ellos responsablemente toman como cifra los 5 millones del 2015, que dijo la ACNUR, ¿no? Y partiendo de allí dice que el 90% están entre los 18 y los 49 años. O sea, de los 5 millones, el 90% están entre 18 y 49 años. No solamente están en edad de votar, sino que es nuestra población laboralmente activa. Hoy, el 52% de las familias venezolanas tienen en promedio 3 miembros fuera del país. Es decir, que los migrantes están enviando remesas y con eso la familia venezolana medio alcanza, ¿no?, a completar, a ver si alcanza la cesta básica, que son $450. Y que tampoco es fácil estar afuera, ¿no? Por allá. Tampoco es fácil estar afuera. Ahora bien, ¿qué quiero decir con todo esto? Que no solamente que se le están violando los derechos a los migrantes, ahora se le quiere arrebatar el derecho político de poder elegir sobre los destinos de la nación que está ayudando a mantener. O sea, el migrante con su trabajo, aquí este país le negó sus oportunidades, le tocó que irse a trabajar en cualquier cosa, porque la mayoría no ha podido ejercer su profesión, y con lo poco que gana,
trata de enviar para ayudar a mantener a su familia acá, porque dejaron hijos acá, porque dejaron Claro. Familiares acá. A su papá, a su A su mamá. papá, a su mamá. Hay muchos abuelos que viven solos aquí. Exacto. Todos sus chamos se fueron. Exacto. Y ahora no les se les está truncando el derecho a incidir en la toma de decisiones de su nación. Esto es una evidencia de que estamos iniciando, o el Estado venezolano sigue en su camino de no reconocer a la diáspora, pero además en un camino regresivo en derechos humanos. ¿Por qué? La Declaración la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 21, establece, ¿no?, que toda persona tiene derecho a participar en los asuntos públicos de su país. Después nos vamos al Acuerdo de San José y en el artículo 23 también lo establece. Ahora nos vamos a la Constitución y el artículo 62 y 63, la Constitución de Venezuela, es bastante clara con respecto al derecho al sufragio. Y nos vamos a la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en el artículo 124, en donde se especifica cuál es el procedimiento para iniciar el registro electoral internacional. Que bueno, que usted para poder irse a registrar debe estar regularizado en el país, o sea, hacer constar de que usted está residiendo en ese país y por eso va al consulado a inscribirse en el registro internacional. El rector decía acá en el programa que eso era un problema porque la mayoría de los migrantes no están regularizados, ¿no? Ahí hay un detalle de precisión del rector. Por ejemplo, Eduardo Steins, que es vocero del ACNUR para el tema de la migración venezolana, con respecto a Colombia, por ejemplo, anunció en febrero que se estaba llegando en Colombia a través del permiso temporal de permanencia a 1 millón de regularizados. Y en Colombia hay 1.800.000. Y que se estimaban llegar en agosto del 2022 al 1.800.000 de regularizados. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una imprecisión en la declaración del rector cuando dice de que la mayoría no están regularizados. Particularmente estos datos de Stein en Colombia, ya 1 millón es más o menos el 60%. Claro, más de la mitad, claro. Colombia es el primer país de acogida. Después viene Perú y después Chile. Y aquí tocó otro punto que tocó el rector, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. O sea, para precisar, estos venezolanos que están en Colombia, este millón que ya está regularizado, podría votar. Claro, ya podría votar. Solamente pero antes de decir qué hay que hacer para que vote, ¿no? Otro segundo punto para tener precisión con respecto a las declaraciones del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Él decía que además había problemas, que en parte que es cierto, había problemas con gobiernos que no reconocían al gobierno venezolano. Bueno, en el caso de Perú ya eso no es así. Claro. Y el Perú es el segundo país de acogida de migrantes venezolanos. ¿Por qué no empezamos a trabajar con Perú? Pero en el caso de Chile, aunque aún no reconoce al gobierno venezolano, ¿por qué la Cancillería venezolana no inicia una intensa campaña de relacionamiento político para atender el tema migratorio en Chile, que es el tercer país de acogida? Y en Colombia... Da la sensación, Emilio, que al gobierno no le interesa que los que están en el exterior voten, porque también da la sensación, voy a decir que son sensaciones, que la gente que está afuera no quiere mucho al gobierno, ¿no? Y es un gentío. Bueno, fíjese, aquí no se trata de querencias, aquí se trata de derechos y de institucionalidad del Estado. Estoy de acuerdo con usted. No, el Estado tiene, según el único pacto, por ejemplo, aquí otra declaración que se malinterpretó o que el vicepresidente tuvo que sobreexplicar, es que el voto migrante debía pasar por un acuerdo político. Entonces la pregunta que se hace cualquier ciudadano es, si el acuerdo político que yo defiendo y que yo acordé contigo es la Constitución, y aquí está claro, y tengo derechos alcanzados, ¿no? ¿Por qué ahora esos derechos se retroceden y tengo que esperar que 3 o 4 se pongan de acuerdo para ver si se ejercen, si yo puedo ejercer mi derecho o se cumple mi derecho o no? El principio de progresividad de los derechos que establece la Constitución, Emilio. Exacto. ¿Qué pudiera venir más allá de votar? Bueno, fíjese, ¿qué recomendaciones le hacemos nosotros al Consejo Nacional Electoral y al Estado venezolano? Primero, nosotros en el 2020, desde la UPP 89, venimos proponiendo la necesidad de un nuevo marco jurídico que rija la materia migratoria.
La ley migratoria actual en Venezuela es del año 75, imagínate. Hoy la realidad demográfica, la realidad migratoria, nos muestra una nueva realidad demográfica y tenemos que legislar en ese sentido. Hay que aprovechar este momento, este es un momento oportuno para discutir la propuesta de la ley de movilidad humana que nosotros venimos haciendo desde el 2020. Hay un papel del trabajo, nos ponemos a la orden del Consejo Nacional Electoral y de su personal jurídico, porque la Constitución también dice que el Poder Electoral, que es el ente competente en materia electoral, puede tener iniciativas legislativas. O sea, el Poder Electoral debería hoy estarle proponiendo a la Asamblea Nacional la nueva ley de movilidad humana en donde se reglamente, no solamente se le reconozca el derecho, se le reglamente y se le reconozca el derecho a votar a los migrantes. ¿Pasividad entonces desde el CNE? Claro, si no hay pasividad, por lo menos hay ineficiencia. Emilio, lamentablemente se nos terminó el tiempo y este tema es muy, muy interesante. Sabemos que ustedes tienen un proyecto para explicarle al país. Ojalá podamos tenerte nuevamente en otro programa, aunque queda muchísima tela para cortar. Pero por favor, una red social, un número telefónico, una página web, bueno, donde quien quiera conocer el proyecto pueda ir. @la UPP89, @Emilio Useche. Y bueno, reiteramos nuestra invitación al Consejo Nacional Electoral para que nos atienda y poder discutir estos temas y abrirle y reconocer el derecho a los migrantes a participar de cara al 2024. Le voy a contar un secreto. El rector me dijo, fuera de cámara, pero dijo que no tenía problema, me dijo en cámara también, me dijo, Seir, nosotros atendemos a todo el mundo, hacemos lo que podamos. Vaya y toque la puerta, Emilio, seguramente lo atiende Ya lo el hemos rector hecho. Enrique, que estuvo, y no lo han atendido. Por otros casos. Por otros casos, bueno, pero vaya entonces con su proyecto y reúnase con el rector para que le preste atención. Él dijo, estamos tratando de darle respuesta a todo dentro de las posibilidades, porque parece que están de manos atadas, porque obviamente, como sabemos, no tienen mayoría dentro del Consejo Nacional Electoral. Una pausa y regresamos. Quisiéramos leer tuit, pero se los voy a